12 minutos y ahí vamos, avanzando otro poquitito en esta jornada. Dame volumen, por favor. Y entonces vamos a continuar hablando de las actividades que se están dando en el marco del 50 aniversario del golpe cívico-militar en Argentina. Ayer por ahí tuvo su máxima expresión por ser la fecha, ¿no? La centralidad, pero las actividades se vienen desarrollando y continúan, y por eso tenemos del otro lado a Leandro Lora, que es un poco coordinador de las actividades impulsadas por el municipio y por la Comisión de la Memoria. Leandro, gracias por atendernos, buenos días. Cristian, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien. Bueno, muchas actividades, una fecha muy especial, ¿no? Sí, totalmente. La verdad que es una agenda bastante intensa que ha tenido que tiene en realidad el agregado de la participación activa de la municipalidad en toda la organización. Así que bueno, se ha visto una agenda plagada que aún continúa y que se extiende incluso durante abril, y creo que también se va a extender durante el año porque, bueno, es el año, ¿no? Claro. de los 50 años. Claro. Bueno, ahora me voy a meter con las actividades que restan y un poco para que nos cuentes y hacer un repaso. Pero digo, el laburo que vienen realizando, el compromiso de tantos años también tuyo, digo, cuando viste todo lo que ocurrió en la jornada de ayer, la expresión, las movilizaciones en todo el país, la gente de joven también, los jóvenes que se han sumado, ¿qué te causa en lo personal, Leandro? Bueno, lo personal me reconforta, ¿no? Porque es un poco asistir un poco al trasvasamiento generacional en términos históricos, en términos de historia, ¿no? Cómo vivenciar en vivo y en directo, si se quiere, cómo se traspasa esa historia de una generación que lo vivió en carne propia a otra generación que no, y en un contexto también. Digo, cada generación tiene un contexto diferente sobre cómo incorpora esa historia. Pienso un poco en mi propia generación, ¿no? Uno lo ha incorporado de sumarse a un contexto político que acompañaba y alentaba la discusión y la memoria sobre lo que pasó durante la última dictadura militar, y obviamente que ya hace unos años que estamos ante una generación que asiste a un contexto político que no solo no acompaña, sino que pretende, digamos, distorsionar esa historia en términos de dar otra discusión, y sin embargo, bueno, hay una generación que asiste a ese debate en este momento. Claro. La expresión y la manifestación popular masiva en el día de ayer es reconfortante. Hay un vínculo ahí que se sostiene, bueno, a pulmón y a fuerza, y eso es la interesa también de los compañeros y compañeras de la Comisión por la Memoria, de los organismos de derechos humanos a lo largo y ancho del país que vienen trabajando incansablemente hace 50 años. Claro. Y ese contexto que decís hoy es adverso, y las manifestaciones que se han visto en las últimas horas, ¿no? Digo, ¿crees que es una cuestión de provocación? ¿Es una cuestión de algo que se piensa realmente, o se quiere a través de esas provocaciones distorsionar, dejar un poco embarrada la cancha? ¿Qué pensás en ese sentido? No, yo creo que es un poco de las dos cosas. Hay algo que se cree realmente y hay un poco de provocación, porque en el fondo el objetivo no pasa por discutir el tema. Yo creo que no tiene muchas aristas de discusión el tema en sí. Claro. La discusión de fondo es cuestionar lo que se cuestiona justamente de fondo, y que es lo que también se cuestionaba de fondo durante la última dictadura militar. Acá estamos discutiendo un proyecto político y económico que pretende modificar la estructura productiva del país. Esto es evidente, digo, es lo que vemos en las noticias económicas del día a día, ¿no? Una apertura indiscriminada de importaciones, una destrucción de la industria nacional, el cierre de fábricas, un modelo más basado en lo financiero, nunca más claro que hoy, ¿no? Claro. Un modelo basado en lo financiero que en lo productivo industrial, y es la misma discusión que se daba durante la última dictadura militar. Entonces, atentar contra el discurso que
que se pretende dar de lo que fue el proyecto político y particularmente económico de la dictadura, bueno, lógicamente es atacar ese discurso, esa organización popular, que es algo que además es el gran debate y desafío que tiene de ahora en adelante fuertemente en términos políticos los organismos de derechos humanos y todos aquellos colectivos que trabajan con recuperar la memoria. Seguro. Esa es la discusión fuerte que resta y que es la que creo que más también puede llegar a interesarle a las nuevas generaciones, pero por una cuestión lógica de compromiso político con el país y con el entramado productivo de sus propios vecinos y de sus amigos y demás, de la sociedad toda. Bien, bien. En ese sentido, la Barría es emblemática para dar esa discusión, por su perfil industrial, educativo y económico. Bien, sí, es muy interesante el pensamiento, ¿no? Y bueno, Olavarría, que también ha sido, fue muy afectada con la última dictadura. Vos hablabas que tenés los números más frescos, por eso me remito a los a tus palabras. Casi 90 personas afectadas como víctimas en la última dictadura aquí en nuestra ciudad, ¿no? Sí, totalmente. Esto se reparte entre quienes eran olavarrienses pero viven en otra ciudad, entre quienes estaban en la propia localidad, trabajadores fabriles que fueron los primeros en ser detenidos de manera clandestina, torturados y exiliados, que son los menores, pero si sumamos todas esas personas estamos cerca de 90, sí. Que un poco son, digamos, los números que se tienen en cuenta cuando se da una cifra de la dictadura, que siempre es también provocativo al atacar eso, ¿no? Digamos, ha habido esta estructura que vos describís aquí en Olavarría a lo largo y ancho de todo el país. Los números han sido muy importantes en todo esto que vos marcás, ¿no? Totalmente, y es súper importante también dar cuenta de que, bueno, primero que es una distracción, ¿no? Sí, esto es una obviedad, o sea, porque en vez de discutir la profundidad de lo que se pretende discutir, se pretende llevarla hacia un terreno numérico. Claro. Y por otro lado, es expresión también, que muchas veces no tener la precisión exacta da cuenta del carácter clandestino y de lo difícil que es construir la memoria y reconstruir las historias. Nosotros venimos produciendo material en Olavarría, nosotros digo como parte de un colectivo que tiene décadas de trabajo, claro, sí. Pero no porque lo hagamos en términos personales, ¿no? Yo creo, porque en este sentido digo, reivindico por ejemplo el trabajo que se realizó desde el Consejo Deliberante en el 2000 y que se presentó en el 2001, que fue un informe de la memoria que llevó adelante el concejal Mario Méndez en su momento. No, digo, ese trabajo se produjo, generó material, allí hay reflejadas historias de olavarrienses, y sin embargo, años después, ese informe se tuvo que ampliar, y obviamente que incorporar con todo el material que se incorporó durante esos años, del 2000, del 2001, que se presenta el informe de la memoria, al 2023, que nosotros presentamos el informe por la verdad y la justicia, que vino a complementar ese libro, se incorporaron un montón de nombres que no estaban en el informe de la memoria. Y aún hoy, con los trabajos que uno hace, sigue habiendo apreciaciones sobre, faltó tal cosa, faltó tal otra, faltó un evento, faltó un nombre, y uno dice, la verdad que se ha trabajado tanto durante estos años, y aún así sigue faltando, y es tan difícil, que bueno, da cuenta de lo complejo que es reconstruir la memoria. Hay voces que no se han animado a contar su propia historia, claro. Que es difícil. Hay personas que no han siquiera querido reconocer que han sido víctimas sus familias, y entonces por eso esas personas no han realizado denuncia alguna, por miedo. Claro. Hay una característica que atraviesa todo esto que es el miedo, porque si uno se pone a pensar que a miles de familias a lo largo y ancho del país, a partir de la década del 70, durante la última dictadura militar, ingresaron a sus casas por la fuerza, con patota, le arrancaron a una persona de la cama, de donde sea, lo arrastraron, lo taparon, lo sacaron de su casa, los amenazaron y no los volvieron a ver.
si alguien me dice que eso no genera miedo y que tal vez no se quiere hablar después de tanto tiempo de lo que pasó, bueno, realmente está fuera de la comprensión de la dimensión del horror que eso significa. Seguro. Y eso también tiene un impacto en la información que se genera para el conjunto de la sociedad para acceder a qué es lo que pasó. Sí. Por eso es valioso el aporte de quienes trabajan con la temática. Sí, bueno, ni hablar de Julio López después, no sé, que el miedo después Exacto. continúa. Claro. Y a medida que pasa el tiempo, digo, Leandro, debe ser todavía mucho más complejo recabar información, porque las personas van desapareciendo físicamente, digo, porque mueren, porque se llevan esas historias que vos decís por ese miedo. Bueno, ayer vimos un testimonio en ese video que subió el gobierno, que muchos, incluso protagonistas, como esta mujer que habla, entonces es medio complejo todo la situación, ¿no? Sí, por supuesto, y no nos olvidemos del pacto de impunidad que aún existe, Sí. que es que, bueno, Olavarría tiene personas desaparecidas sin saber aún dónde están. Lo mismo, obviamente, que sucede a lo largo y ancho del país. Acaba el equipo argentino de antropología forense de reconocer los restos de 12 personas y poder lograr identificar a qué familias pertenecen esos restos. Es decir, que hasta hace 2 semanas atrás, 3 semanas atrás, había 12 familias en la Argentina que no sabían dónde estaban sus hijos. Ahora, esa información, hay gente que sí la tiene y sin embargo no la dice. Entonces, eso también no solo complejiza, sino que da cuenta de la perversión que persiste hasta el día de hoy en la República Argentina. Ni hablar, ni hablar. Bien, bueno, han estado trabajando mucho, es una fecha, un número redondo muy especial, la memoria sigue muy activa por todo esto que vimos ayer incluso, que por eso inicié de esa manera la charla. Y continúan muchas actividades, Leandro, contame un poquitito de cómo sigue esto. Sí, hay muchas instituciones que continúan aún realizando su agenda. Hay documentales, charlas, visitas también a Monte Pelón, y que lo hacen instituciones, escuelas, sindicatos y demás. En particular, la municipalidad, en colaboración con la Comisión por la Memoria, está con la intención de realizar un acto este viernes 27 Sí. en el Teatro Municipal. Justamente la intención es agradecer a instituciones, a distintas personas, el aporte realizado a la memoria para sostener la historia local, que eso es algo importante a destacar, porque muchas veces a nosotros todas las historias nos llegan construidas desde los grandes centros urbanos o desde la ciudad de Buenos Aires, y nosotros tenemos nuestra propia historia, nuestra propia identidad, y que es preciso reivindicarla, recordarla, y bueno, un poco es agradecerle a toda esa gente que contribuyó con esa tarea. Y por otro lado, la muestra en el Centro Cultural San José, Sí. que es bueno, una propuesta arriesgada, interesante, que va a estar hasta el 26 de abril, y que a partir de abril también se va a construir una agenda paralela de actividades en el Centro Cultural para acompañar la muestra que está allí vigente. Bien. Es difícil coordinar, porque imagino que debe haber un montón de ideas y gente que quiere hacer, ¿no? Digamos, en estas fechas debe ser toda una tarea, ¿no? Es complejo, sí, pero bueno, también es parte de lo cotidiano. Todos los años ocurre lo mismo, hay muchas instituciones, sindicatos, organizaciones sociales que vienen colaborando con sostener la temática, en realidad, al margen de que colaboran con la Comisión por la Memoria en particular. Siempre hay quienes han adoptado esta temática como bandera de sus propias instituciones, ¿no? Como, no sé, pienso en SUTEBA, pienso en la Facultad de Ciencias Sociales, en la universidad, en el Instituto 22, en docentes en particular, que también lo tienen como una agenda de trabajo, y que, bueno, van construyendo una agenda que se suma a lo que se va haciendo, y que luego tienen ideas y propuestas que, bueno, que pueden encontrar un espacio donde amplificarse y tener un alcance mucho mayor. Así que, bueno, eso también es parte de lo que permite advertir cómo se ha sostenido la
la memoria hasta el día de hoy, 50 años después, ¿no? Sí. Y dijiste que, bueno, más allá del mes específico, como hablábamos en el inicio, prácticamente todo el año estará con actividades. Vamos a ir viendo distintas actividades de distintas agrupaciones, o esto que marcabas recién, ¿no? Sí, porque, bueno, justamente el 24 de marzo y los días que lo preceden y los posteriores intentan, ¿no?, como concentrarse mucha tarea, mucha agenda, mucha propuesta, y a veces eso se desborda, y entonces lo que se ha pensado es decir, bueno, tratemos de ir distribuyendo a lo largo del año algunas actividades, algunas propuestas. Hay propuestas que son muy interesantes y que no se pudieron resolver en lo inmediato, y decir, trabajémoslo durante el año para ver cómo le podemos dar forma con más tiempo, pensarlo mejor. Y después también hay fechas emblemáticas. El 16 de septiembre es el Día Nacional de la Juventud, pero particularmente para Olavarría es una fecha especial porque, bueno, conmemora la Noche de los Lápices en La Plata, pero en Olavarría fue uno de los días que mayor cantidad de secuestros hubo en el año 77, entonces también es una fecha importante en clave de memoria para Olavarría. Después tenemos el 10 de diciembre, que es el Día de los Derechos Humanos, entonces hay posibilidades de repartir a lo largo del año también el sostenimiento de la temática en el gran marco de los 50 años del golpe de Estado. Perfecto, bien. Bueno, Leandro, queríamos tener un poquitito tu apreciación. Ay, por preguntarte un montón de cosas. Yo ayer pensaba, cuando ocurría, no sé, estuviste mirando algo de la sesión del Consejo, ¿no?, Deliberante, en el mismo lugar donde ocurrían estas torturas, vejaciones y todo eso, ir a provocar a ese mismo espacio por ahí, o querer plantear la distracción en ese lugar, muy complejo me parece, ¿no? A veces es un poco, o sea, estar parado sobre las bases que te explican lo que ocurrió y desde allí mismo ir a dar un discurso contrario es un poco complejo, por eso digo que a veces es más provocador que otra cosa, ¿no? Sí, yo me advierto un poco de maldad, digamos, ahí, porque la provocación en términos políticos yo la puedo entender porque es parte, si se quiere, del lenguaje que ha construido el ejercicio de la política misma. Pero en este lugar, en esta fecha, con familiares y personas que, insisto, que es la parte más dolorosa hasta el momento, que tiene que ver con familiares que un día no volvieron a ver más a sus hermanos, sus hijos, no los vieron hasta el día de hoy más, y están acá en Olavarría y estaban ahí presentes en esa sesión. Entonces, hacer comentarios que parecen chicanas de la vida política general o provocaciones de la vida política general con esas personas ya no parece una chicana ni una provocación, sino que parece pura maldad, porque es como no respetar la tragedia que hasta el día de hoy es realmente es impensado para alguien que no tiene una vivencia de esas características, comprender el dolor que atraviesan esas personas 50 años después. No saber dónde están los restos de tu hijo, de tu hermano, y que sean esos vecinos de Olavarría, es realmente como para, por lo menos, si uno no comparte, no dañar aún más lo ya dañado. Entonces, a mí, ayer yo estuve en la sesión, y siempre que ocurren esas situaciones, me genera una sensación de esto está mal, porque no es una chicana, esto tiene más tintes, pareciera más maldad que chicana, es como que se corren los límites de las reglas de la política, que son en definitiva el respeto de las personas, ¿no? Porque si no, todo se distorsiona. Bien. La verdad que es un interesante planteo y coincido plenamente. Leandro, gracias por este ratito con nosotros, ¿eh? No, por favor, Cristian, a vos. Un abrazo. Bueno, Leandro Lora es coordinador de las actividades que se vienen desarrollando en el marco de los 50 años, coordinador de las actividades que impulsa el municipio y la Comisión por la Memoria, y que se van a ir extendiendo. Bueno, queremos marcar un poquitito que iba a haber también más actividades más allá de las que ya hemos visto y visualizado hasta esta jornada.